Moïse traduit en dedans Bible, mais est-ce que Moïse c'est là dans la création? C'est bon Dieu qui inspire en dedans pour l'écrire. Bueno, allá hay otra pregunta. Hermana, por favor, venga y la hace en el micrófono. El micrófono no tiene cable, no llega tan lejos. Sí, primeramente, buenas noches. Noches. Hay algo que me preocupa mucho. Dígame. Uno está muy metido en las redes sociales y antes de venir a la iglesia yo estaba en las redes sociales. Y vi algo que me incomodó verdaderamente. Humanamente a mí me incomodó y me tiró de rabia. En el Medio Oriente, niñas de 6, 7 y 8 años, casadas, esto es permitido allá, casadas con hombres de 30, 40 y 50 años. Entonces, yo la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Por qué Dios permite tanta injusticia? Gracias. Bueno, mire que hay algo que Dios no permite, la injusticia. Entonces, lo que pasa es que si yo me machuco el dedo, ¿la culpa de quién es? De Dios. De Dios. Si yo hago un negocio y me va mal, la culpa es de Dios. Si llueve y lavé la ropa, la culpa de Dios. La mujer se le quemó el arroz por estar viendo el televisión y la culpa es de quién? De Dios. Perdí el trabajo por estar a ver cómo dicen, por estarme portando mal, la culpa es de Dios. Toda la culpa se le echamos a Dios. Pero resulta que la culpa no es de Dios, porque si el hombre viviese bajo las leyes de Dios, que Dios dio, leyes buenas, dice, que ningún pueblo tiene. Y tú eres un pueblo sabio, pueblo entendido, un buen pueblo, pero no eres buen pueblo, ni pueblo sabio, ni pueblo entendido porque tú eres así, sino porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Si el hombre hubiese decidido, perdóneme, si el hombre decide volverse a Dios, el mundo, déjeme decirle, sería otra cosa. El mundo sería otra cosa. Ahora, la Biblia dice, y los lectores de la Biblia si lo recuerdan, por allá dice que Dios hizo bueno al hombre, lo hizo santo, lo hizo a su imagen y semejanza. Pero ¿quién lo dañó? Ahora le van a echar la culpa al diablo. ¿Quién lo dañó? El mismo hombre dice, Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó sus propias perversidades. Perdóneme, hermana, ya le estoy respondiendo a la primera pregunta. Dios no hizo al hombre muy bueno, lo hizo a su imagen y semejanza, pero resulta que yo soy el culpable de que este mundo se esté acabando. El ser humano es el culpable de que este mundo esté así, porque el ser humano buscó sus propias perversidades. Pero llegará el día, escúcheme bien, en que Dios actuará. Dios va a actuar y va a quitar al hombre su maldad. Le va a quitar al hombre su maldad. Y eso lo podemos leer en Malaquías capítulo 4. Miren lo que dice Malaquías capítulo 4. Vamos a leer, por favor. El advenimiento del día de Jehová. Porque aquí viene ardiente. Al Señor le han dicho todo esto. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué no lo hemos visto? Desde siempre le han echado la culpa. Pero resulta que Él dice que Él es paciente para con todos. No queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Pero llegará el día en que Él actúe. Dice aquí, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies. El día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Al hombre valiente se le va a quitar la valentía. Al hombre fuerte se le va a quitar lo guapo que es. Al hombre rico que dice que no le importa contaminar el mundo, ese día le va a decir, Señor, perdóneme, pero ya será demasiado tarde, porque será el día en que el Señor actúe y le quitará al hombre
toda su soberbia. Y será como ¿qué dice? Será como estopa. No le dejará ni raíz ni rama. Lo buscarán y no lo va a encontrar. Entonces la culpa no es de Dios, la culpa es mía. Y cuando hablo mía, estoy hablando de mi pecado. Porque por mi pecado tenemos calentamiento global. Porque me da pereza andar a pie o en caballo. ¿Tengo que andar en qué? En carro. ¿Y el carro qué? Contamina. Entonces, ¿es culpa de Dios eso? No, es culpa de nosotros. Entonces, no es de Dios la culpa es de nosotros. ¿Sí? Dígame. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero yo lo que me lanzo es que ¿qué culpa tiene un niño? O sea, ¿por qué la culpa? Está bien, nosotros somos los responsables, pero somos adultos, pero un niño que le pasa una cosa así. Sí, bueno, no, mire, pero no podemos echarle la culpa a Dios de eso. ¿Me entiende? Porque Dios no mandó a ese musulmán, a ese, entre comillas, llamado cristiano, a ese, entre comillas, llamado judío, a ese, entre comillas, llamado ateo, a hacer esas perversidades. Dios no lo ha mandado. Cuando Dios lo mande, ¿sí? El Señor lo que dejó fue diciendo, amaos los unos a los otros. Y en eso sabrán las gentes que ustedes son, ¿qué? Mis discípulos. Entonces, cuando la iglesia sea quitada, sea llevada al cielo, el Señor se la lleve, actuará sobre los malos. Y ahí dice la Biblia que gritará ¿quién? El valiente. Primero la hermana que levantó la mano. ¿Quién? Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano. Arriba un poquito aquí. Acerca un poquito. Yo tengo para decirle, no, está bien. Yo tengo para decirle, yo tengo 2 hijas y nacieron en el Evangelio. Y la culpa de que las niñas se casen con hombres mayores no la tiene Dios, la tenemos nosotros los padres. Porque todavía él la sonsaca y eso, usted tiene el derecho de ir, venga, y volverle a llevarla a su casa y decirle eso está mal hecho. Y para eso también está la justicia que dice que un niño no puede estar con un adulto. Pero eso resulta en el occidente. Resulta que en el oriente la ley es otra. ¿Por qué? ¿Por qué en el oriente la ley es otra? Porque resulta que yo tengo mi niña. Y hay hasta niños que también los venden, ¿no? Niños. Pero yo tengo mi niña, vamos a hablar de mi niña. Mi niña no es porque sea mi hija, pero es una preciosura igual al papá. ¿Ya? No, modestia aparte, no, humildad aparte, es una hermosura igual al papá. ¿Ya? Mis hijas, mis 3 hijas. Pero me queda la chiquitica, la niña, es una hermosura. ¿Ya? Entonces, viene alguien, estoy en el Medio Oriente, ¿y qué hago yo con mi niña? Viene uno y me dice, te doy un pozo petrolero, te doy tantos cosos, ¿cómo llaman esos cosos de oro? Lingotes de oro, o tantos millones de dólares, y me das a tu hija. Mi hija apenas tiene 13 años. El papá, como está viendo que su hija apenas tiene 13 años, que se va a cotizar más, vale más de 2 o 3 millones de dólares, vale más de 2 o 3 lingotes de oro, y vale más que cualquier pozo petrolero, entonces dice, no te la doy. Viene otro y me dice, te doy tanto, tanto, y yo comienzo a mirar las ofertas. Eso se hace allá. ¿Sí me entiende? Eso se hace allá. Y la ley lo permite. Aquí en el occidente, no sé aquí, pero en Colombia, la ley no lo permite. Eso se llama acceso carnal violento con menor de 15 años. Da cárcel. Da cárcel. En Colombia, da cárcel. Pues todo aquel que se mete con un menor, le da cárcel. Pero allá lo permiten, allá lo permiten. ¿Por qué? Porque mi hija, que no está en edad de casarse, pero ese es en el momento en que yo más plata le saco, y entre más hijas tengo, más rico soy.
¿Sí? Entre más plata tengo, más rico soy. Pero allá lo permiten. Pero vuelvo y le digo, eso no es culpa de Dios, porque las leyes que esos países hacen lo permiten. Lo permiten. ¿Pero por qué es? Porque hay una mercadería. Primero estaba él. No, primero él. Él alzó la mano primero. Yo quiero aclarar algo. Por lo menos yo he tenido la oportunidad de estar cerca del oriente de ese país. Hay quienes compran las niñas, por ejemplo. Por ejemplo, Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? Fueron muchas, ¿no? ¿Verdad? 1000. Entonces, esas mujeres se compran, sean menores de edad o no menores de edad. Salomón especificó que hay doncellas, que hay concubinas y hay esposas. Esas niñas no llegan a ser maridos ni de Salomón ni de nadie hasta que no llegan a cumplir su edad de tener su marido. Pero vienen subiendo dentro del harén como doncellas. Gloria a Jesús. Entonces, no es que están abusando, sino están casadas con un hombre, no importa la edad, pero hasta que no cumplan su edad de ser comprometidas realmente, no pasan a mano de él, se mantienen con una mujer que le dicen una nodriza, atendiéndola y cuidándola hasta que cumpla la edad, entonces se le entrega a esa persona. Pero esa muchacha es comprada, es como dice él, todas las mujeres ya se compran. Perdón, usted se equivoca. En el Medio Oriente, como dijo el pastor, Estados Unidos la violan a las niñas. Porque aquí en Occidente, ¿verdad? En Occidente, porque nosotros lo permitimos, pero allá la violan y es permitido. Y eso es una justicia. Sí, mi hermana, pero mire, vea, lo que pasa es que lo que yo quiero que quede claro que eso no es culpa de Dios. Dios le dio al hombre leyes justas. Las leyes que tenemos nosotros, las leyes que tenemos en Occidente, son sacadas de este libro. Escúcheme bien, son sacadas de este libro, de aquí. Y eso que si aplicáramos la ley como dice este libro, no habría ni un ladrón. ¡Aleluya! No lo habría. No habría un homicida, porque esta ley dice que el que mate, ¿qué debía hacer? También debía ser muerto. ¿Sí me entiende? Entonces son leyes justas, aquí están las leyes justas. Si tuvieran estas leyes, cosa que nuestras leyes son sacadas de aquí, serían unas naciones justas, pero no lo son. ¿Y qué están haciendo las naciones hoy en día? ¿Qué están haciendo? Mire, cuando yo estudié, que hace apenas unos años atrás, estaba por allá en tercero, cuarto de primaria, pues apenas unos cuantos añitos. Ya, para no crean que estoy viejo, ¿no? Unos cuantos añitos ya. Nos formaban una hilera. Y lo primero que nos hacían hacer era una oración. Es lo primero que nos hacían hacer. Se permitía hacer las oraciones en las escuelas. Se enseñaba religión. Mal enseñada, pero se enseñaba. Hoy no se enseña ni religión, ni urbanidad, ni ética, nada de eso. ¿Sí? No se enseña nada de eso. Y, por ejemplo, a mi hija le pasó. Ore. No, profesora, es que yo no oro como usted ora. Yo oro a mi manera. Yo oro a mi manera. Y comenzaron como una especie de perseguidera contra ella. Le dije, vaya y dígale a su profesora que la ley dice que hay libertad de expresión. Hay libertad de culto, ¿ya? Que si ella quiere que yo lleve esto a las autoridades, yo lo llevo, no hay ningún problema. Pero es que ella no me puede obligar a la niña a orar o a rezar como ella quiere. No, la niña le dijo, no, yo oro, profesora, a mi manera. Yo oro a mi manera, no le voy a rezar, ni me voy a persignar, no, yo no voy a hacer eso. Entonces, eso es lo que sucede, ¿Sí me entienden? El mundo ha sacado a Dios. ¿De dónde? Del corazón, de la casa, de las escuelas, de las universidades, y el mundo se volvió un patas arriba. Ahora que se volvió patas arriba, quieren volver a meter a Dios en las escuelas, en las universidades, en el corazón de las personas, pero la gente ya no acepta a Dios. Deuteronomio 28 habla consecuencias de la desobediencia. Eso. Y bendiciones de la obediencia. Allí da tu respuesta. Si buscáramos a Dios, como decía el pastor, no le haría otra cosa fuera.
Si la gente decidiese buscar a Dios, otra cosa sería, habría amor, habría comprensión, habría tolerancia. No, vemos el 6 allí y yo de aquí veo 6. No, pero es que eso es 9. Eso es 6, no, eso es 9. Eso es 6, 9, llega y tenga, porque es 9. ¿Sí o no? No hay tolerancia, no hay amor. Pero aquí está aquel que dijo, amaos los unos a los otros, y en eso conocerán las gentes que ustedes son mis discípulos. Amén. Corroborando a la pregunta que hizo la señora ahí detrás, como usted dice, no podemos culpar a Dios de las catástrofes que pasan en el mundo, porque lo que sucede es que Dios le dio una libertad al hombre, un libre albedrío. La Biblia no menciona la palabra albedrío, pero así es como lo llamamos, libre albedrío. Esas son cosas que pasan por la libertad que Dios le dio al hombre. Dios no creó un robot, sino que dejó al hombre, le dio una libertad para que haga. Dios quiere que el hombre haga su voluntad. Dios no permite la injusticia, como dijo el siervo aquí, porque Él no quiere la injusticia. Pero hay una libertad que Dios le dio al hombre. Dice aquí en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 15, cuando el pueblo estaba descarrilado, dijo: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso decía el pueblo cuando estaba descarrilado. Dicen que tentaron a Dios y escaparon, y que los soberbios son prosperados. Pero ¿qué pasa? Que todo es hasta un día, y llegará un día donde Dios tomará carta de ese asunto, porque todo es a su tiempo. Vea, yo doy gracias a Dios, discúlpeme, yo doy gracias a Dios de que todo eso ocurre. ¿Sabe por qué? ¿Por qué doy gracias a Dios? Porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Él dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habrán guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, señales en los cielos y en angustia en la tierra. La gente desesperada por las cosas que ven. Pero dice, todo esto es principio de dolores. Pero vosotros, dice, no se preocupen, ustedes no se preocupen, porque cuando comiencen a suceder esas cosas, erguíos vuestro pecho, vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Si eso ocurre, es porque Jesucristo está pronto a venir por su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Isaías 43, verso 7 dice: a los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice, los formé. Este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, los que creen en su nombre. ¿Qué significa su nombre? Jehová salva, Jehová salvador, Jehová con nosotros. A los que creemos que Jesucristo es ese Dios, dice, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso, hermanos, erguíos vuestra cabeza, mire al cielo, porque nuestra redención está cerca. Si eso no ocurriera, diríamos nosotros, como le dijeron a Pedro: ¿dónde está la señal de su advenimiento? Porque desde que los padres durmieron, todo está igual. ¿Ah? No, a nosotros no. A nosotros nos tienen que decir: ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué hay tanto terremoto? ¿Por qué hay tanto eclipse? ¿Por qué hay tanta guerra? No, eso es normal, porque eso lo dijo el Señor. Y si Él lo dijo que iba a ocurrir, así será. Pero ¿sabe por qué ocurre? No porque Dios permita eso, sino porque el hombre es malo. Desde su juventud, lo dice allá Génesis, es malo. Y si yo veo que otro prospera, como pasa en Rusia, que Rusia vio que el de acá tenía mejor gas, mejor cereal, mejor todo, lo invado. Una guerra, no hay otra forma. Como hizo Estados Unidos por allá, que vio que el petróleo se le estaba yendo, ¿qué hizo?
lo invadió, le hizo guerra y le montó un falso positivo de que tenía armas nucleares y no tenía nada. No tenía nada, solamente por quitarle el petróleo. Pero eso debemos decir, Señor, gracias, porque tú eres veraz. Lo que tú dices se hace. Se hace. Y aún cuando Dios manda, el diablo dice, sí, Señor, yo voy, yo le obedezco, porque toda rodilla se tiene que doblar delante de Él. ¿Alguna otra pregunta? Hay 3 preguntas en Italia. Vamos a ver, la hermana que levantó la mano, pero ahí Et Dieu se le dit là, Amen. les questions vont gagner dans les Zacharia, et puis, au lieu qu'il t'a parlé de Tiwa qui est pour venir, il a besoin de jugement de sympathie, et puis, ¿Cuánto tiempo más? il est petit pour lui. Et pour qui ça t'a parlé de Ya tiene que terminar. Pour qui ça c'est un petit peu de joie de développer. Pour ça, le bagage, est-ce qu'il a parlé de joie? Bueno, vamos a responder 3 preguntas nomás, ya para terminar. Ok. Hablando del libro de Zacarías, que habla de un reino, de un rey que iba a venir, que iba sobre un asno. La pregunta es, ¿por qué ese rey escoge un asno? A ver, porque el asno es señal en Israel, señal de nobleza. En Israel, señal de nobleza. ¿Sí me entienden? Los reyes montaban su asno preferido. También es señal de humildad. Jesús pudo haber venido montado en el mejor camello, en el mejor caballo, pero la profecía dice que no vendría montado ni en camello ni en caballo, y que vendría montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y cuando Jesús hace eso, se cumplen 2 profecías. Zacarías 9, donde dice, tu rey vendrá a ti. ¿Por qué Jesús es rey? No porque Él no venía coronado, no venía con corona de oro. Es rey porque Él es el rey de los cielos, el rey eterno, el Dios de dioses, Señor de señores, el rey eterno. Aquí dice Isaías 44:6, así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor. Él mismo era el rey de Israel, el redentor, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y además de mí no hay Dios. Entonces, para que se cumpliese eso, Él entró en Jerusalén montado sobre un pollino hijo de asna. Segunda señal que se cumple, cuando Él manda, si yo mando al hermano, hágame un favor, vaya ahí a la esquina y le dice que dale ese rato, manda por, ¿quién quiere agua? Todos, 50 botellas de agua, vaya, allá a la tienda ahí, dale ese rato, manda por eso. ¿Qué va a decir el de la tienda? ¿Ah? ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? No le conozco, a mí que no venga aquí. Pero el Señor manda y le dice a sus discípulos, vayan y allá en la aldea de al frente, no quedaba ahí, al frente, lejos, hay un asno atado, traédmelo. Y si alguien os dijere, ¿por qué haces eso? Dile, el Señor lo necesita. Y efectivamente así sucedió. Fueron allá y están desatando el asno y el dueño le dice, óigame, hey amigo, ladrón, ¿usted por qué hace eso? Los discípulos dijeron, es que el Señor lo necesita. ¿Sabe que esa palabra tenía el poder de lo alto? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ¿de quién es las cosas? ¿De quién es? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. El que mandó por ese asno no era un hombre cualquiera, era el mismo y único Dios. Por eso dijo, si alguien les dice algo, díganle, el Señor lo necesita, porque mío es el oro, mía es la plata, mío es todo lo que hay debajo del sol, es todo mío. Y por eso el hombre dijo, lléveselo, no hay ningún problema, porque era el único Dios que mandaba por él. Ok. La segunda. Aguántate, Ya. Ladies and gentlemen, moving la geosin. Premier sin begin sin de unité, moving sobre qui dunia,
Et mon Dieu, son qui nous, c'est le premier signe qui gagne dans le week là, qui est son qui va mourir pas méchant. Mourir pas méchant, mourir pas marcher vite. Jésus t'a dit pour marcher vite. Ça, c'est le premier signe. Deuxième signe, du tout, mourir là signifie depuis la promesse, mon Dieu, dans l'Ancien Testament, mon Dieu te fait promesse. Il dit, roi qui est tout pouvoir, qui est pour venir gouverner, la venir sous yon bruit qui fait en dedans yon maman moule. Soit pour exemple Jésus, Jésus pas fait à travers des garçons, mais il est fait à travers une femme. Amen. La segunda pregunta. Eso yo no tengo que answer. Bueno, Gloria a Dios, aleluya. dijimos tres preguntas. El que quiera, después de esto, el hermano va a orar, y el que quiera quedarse a hacer preguntas, quédese. Yo no tengo problema, tengo hasta el 17 de noviembre. No hay problema, no hay problema. Gloria a Dios, Dios bendiga a la audiencia, Dios bendiga a los maestros de esta noche. Yo creo que nos gozamos todos con las enseñanzas, aunque muchas veces nos desviamos un poquito de la real enseñanza que debemos de adquirir en esta noche. Pero es bueno también recordar, y volviendo otra vez al punto de la persona que hemos sido bautizadas, quizá muchos como yo, hace 20 años, vuelvo y repito, lo hice. Quizá hay inquietud y deseo de alguien saber que ha sido bautizado de la misma manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si es necesario volverlo a hacer de nuevo, aunque ya estamos conscientes en quién hemos creído. Ese es el punto importante, porque podía quedar en el aire y no saber la realidad, pero como tenemos un maestro aquí, yo creo que debe, es propicio hacer esta explicación a muchos de los que estamos aquí. Dios les bendiga. Bueno, miren, vamos a escuchar algo. Yo les voy a mostrar pruebas. Pruebas, esto no me lo voy a inventar yo. Mateo 28, 19, cuando habla del nombre, habla de un nombre. En el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué los apóstoles no obedecieron y bautizaron en el nombre de Jesús? Porque la Biblia habla de que sí bautizaron. Les voy a dar una Biblia, la Biblia del lenguaje actual. Hechos capítulo 2, verso 38 y verso 41. Pero le dice, dejen que nosotros los bauticemos, así que arrepiéntanse y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Y el verso 41 dice, ese día 3,000 personas se añadieron a la iglesia tan pronto como los apóstoles los bautizaron. ¿Por qué bautizaron en el nombre de Jesús y no bautizaron en el nombre de la Trinidad? ¿Por qué? Bueno, Pedro, Juan pueden decirlo. Pablo dice, el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16. Allí está diciendo que Jesucristo es Dios, Señor y el Padre nuestro. Entonces, bautizar en el nombre de Jesús es bautizar en el nombre de aquel que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mismo Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, bautizar en el nombre de Jesús es bautizar en el nombre del único Dios que hay. Porque Él mismo es el Padre que se hizo hombre. Ya, Padre porque es el Creador. Hijo porque vino a redimirnos. Y es el Espíritu porque Dios es Espíritu. ¿Sí? Juan dice, ¿quién estuvo en el mundo y el mundo no conoció? Jesús, ¿sí o no? Pero en su primera carta, el capítulo 3, verso 5 dice, y sabéis que Él fue manifestado para llevar o quitar nuestros pecados. ¿Quién? ¿A quién se refiere? Verso 1, mira cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo somos llamados hijos de Dios? Creyendo en el nombre de Jesucristo. Sí, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a Él. ¿A quién no conoció el mundo? Al Padre, aquel que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. En su segunda carta, Juan dice que hubo uno, el Padre, que dio mandamiento de amarnos unos a otros. Su segunda carta, versos 5, 4 y 5. El Padre dio mandamiento de amarnos unos a otros. Y resulta que en Juan capítulo 13, dice Jesús, ¿cómo le llama a sus discípulos? 13:33. Hijitos, un mandamiento nuevo yo les doy, que se amen unos a otros. Es decir, Jesús llama a sus discípulos hijitos y Juan lo llama al Padre, que da mandamiento. Entonces, bautizarse en el nombre de Jesús es bautizarse en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, ese es el nombre de Dios, Jesús. Jesús es el nombre de Dios. Ese es el nombre de aquel que es Padre, porque es el Creador. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Él es el Padre porque es el Creador, no porque tenga un hijo, sino porque es el Creador. Ahora, la segunda explicación la vamos a leer aquí. El que quiera venir a leerla, de Mateo 28:19, esto no me lo invento yo. El que quiera venir a leerla, esto no me lo invento yo. Esto está en la Biblia. ¿Cómo se llama esta Biblia? Biblia de Jerusalén, nueva edición manual. Biblia de Jerusalén, nueva edición manual. ¿Totalmente qué? Totalmente revisada. Revisada. Está en esta Biblia. ¿Qué dice allí? Todo. La parte aquí subrayada nomás. Es posible que... Es posible que esta fórmula se resiente. ¿Cuál fórmula? Mateo 28:19. Esto está en nota a pie de página. En su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Más tarde. Esto no ocurrió en el tiempo de los apóstoles. Es sabido, es posible, dice, que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido, escuche bien, más tarde en la comunidad primitiva. Esto sucedió en el siglo IV. Cuando fue adulterado esto. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Los apóstoles no conocieron la Trinidad. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Vamos a leer otra. A ver, ¿quién se anima? Que alguien se anime. Leamos. A ver, esta Biblia. ¿Qué Biblia dice allí? ¿Qué Biblia dice allí? Nuestra Sagrada Biblia. Nuestra Sagrada Biblia. Nota a pie de página. Lo que está en verde. Dice, el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. Hechos 1:5. Ajá, 2:38, tal. Ajá. ¿Qué sigue? La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria, la salvación. A ver, mira lo que dice aquí. El bautismo se administró en un principio. ¿Cuál fue ese principio? En el nombre de Jesús. ¿Cuál fue ese principio? ¿Alguien me puede decir cuál fue ese principio? En tiempo de los apóstoles. ¿Se bautizaba en qué nombre? En el nombre de Jesús. Aquí dice, el bautismo en un principio se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. O sea, cuando aparece la doctrina trinitaria, y para los que saben un poquito de historia,
Un poquito de historia nomás. ¿Cuándo apareció clara la doctrina de la Trinidad? ¿Quién me puede decir? La historia lo dice. Tiene que ver con Constantino. No tiene nada que ver con Constantino. Eso es algo que nos han enseñado, pero la Trinidad no tiene que ver con Constantino. No la tengo. ¿Cuándo apareció clara la doctrina de la Trinidad? No tengo la fecha específica, pero entiendo algo. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan, por ejemplo. Jesús fue bautizado por Juan, ¿no, verdad? Ya la profecía decía que iba a haber una señal como paloma que iba a estar ahí el Espíritu Santo. Pero ¿quién habla desde los cielos? Jesús. Jesús estaba bautizado No. por Juan. No, pues, entonces habla desde los cielos. Juan capítulo 3, verso 13 dice, ¿qué dice Jesús allí? Jesús estaba en el cielo estando en la tierra. Él es Dios. Nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba Jesús? Por ejemplo, Juan lo estaba bautizando. ¿Dónde estaba Jesús? No, Jesús no estaba en la tierra. Si Jesús es Dios, Él es omnipresente, omnisciente y es el Todopoderoso. Así lo presenta Pablo. Por lo tanto, salí en medio de ellos y no toqué el inmundo y yo recibiré, dice el Señor. Y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Después le explico eso. Si desea quedar, le explico. Pero estábamos en... ¿Se me fue? ¿En qué estábamos? No. ¿En qué? Bueno. ¿Cuándo apareció clara la doctrina de la Trinidad? La Biblia nos dice que hubo un edicto de 2 emperadores. Se llama Edicto de Tesalónica. Lo busquen, apúntenlo. Edicto de Tesalónica. Finales del año 300. Se pone un edicto por parte del emperador romano, los 2 emperadores romanos, y dicen que todo el mundo bajo el imperio romano, desde ese día en adelante, abrazarían la una naciente religión llamada religión trinitaria católica, que a todos se les llamaría trinitarios católicos desde ese momento. Desde allí apareció clara la doctrina de la Trinidad y comienza la gente a bautizarse en las 3 personas divinas, porque antes de eso no existía. No había ninguna alusión a la Trinidad. ¿Listo? Ahora le explico. Y el que quiera quedarse para que yo les escuchar la explicación de él, la última pregunta. Dios te bendiga. Amén. Mis preguntas esta noche. Hay una discusión en la Biblia. Porque el pastor me dijo que Moisés es autora de la Biblia, ¿no es verdad? No, autor de la Biblia no es Moisés. El autor de la Biblia es Dios. La palabra es inspirada por Dios, pero los santos hombres, dice Pedro, fueron inspirados ¿por quién? Dios inspiró a seres humanos a escribir, a Moisés, a Jeremías y a Isaías les dice, escribe en un libro las palabras que yo te declararé. ¿Ya? Porque él quiere decir, Espérate, hablan del primer libro, él quiere hablar del primer libro de la Biblia. Es por eso él dice autor de la Biblia. Ok, lo que yo te voy a decirte. Dios es autor de la Biblia. Sí. En la Biblia escrito, hay muchas palabras que escribí primero. Hay otro autor que dejó, dice, eso es malo, escribí otro. Eso es discusión, ¿no es verdad? Igual también nosotros que vivimos en la tierra, prometió el mismo error. Yo quiero saber por qué es el mismo la Biblia, el mismo autor, el mismo nosotros también, porque un pueblo, un ejemplo, aquí tiene como 50 iglesias. Cada iglesia tiene 2 gente
4 gente. ¿Y cómo serve Dios? ¿Buscando comida o sea buscando Dios, pastor? Tradúzcame, por favor. Tradúzcame. No, como que él quiere decir a su nombre, él quiere decir, antes había una discusión en la Biblia, cada persona se jala por su lado, cada este dice este es malo, el otro dice no, el mío es mejor. En eso se dividía el pueblo de Dios, cada quien coge 2 personas, levanta un templo. ¿Cuándo podemos juntar todos? Bueno, ¿cómo conocer? Bueno, eso es un tema muy largo. Eso es un tema muy largo, pero ayer y hoy lo hemos dicho. La Biblia habla de un pueblo que ha sido redimido por Dios. Pedro dice que hemos sido adquiridos por Dios. ¿Cuál Dios? El único Dios que hay. Isaías 43, verso 7, dice, a los llamados de mi nombre. ¿Sí me entiende? El pueblo de Dios es llamado de su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Jesús, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo es la tierra, lo suyo es Israel, no le recibieron, pero a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo conocer la iglesia del Señor? Una doctrina, un Señor, un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. El que tenga esta doctrina, esos son los llamados de su nombre. Para gloria mía los hice y los formé. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahora, ¿por qué hay tantas iglesias? Gracias a Dios. Señor, tú eres hermoso. Gracias por cumplir eso. Vendrán muchos. Y dirán, yo soy el Cristo. Otros dirán que ellos son los verdaderos. Pero no, los verdaderos dice que ese día, Hechos capítulo 2, verso 38 y verso 41, se añadieron 3,000 personas a la iglesia. ¿Cuál iglesia? A los que tienen la doctrina de apóstoles y profetas. ¿Siendo quién? La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La iglesia del nombre dice que Jesucristo es el único Dios. La iglesia del nombre dice que Jesucristo es el único Dios manifestado en carne. La iglesia del nombre dice que Jesucristo vendrá por su iglesia. La iglesia del nombre dice que el bautismo es en el nombre de Jesús. Que todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús. Y por eso nos dice Jesús solos. Por eso somos los del nombre. Los demás es como dice Isaías capítulo 4. Dice que vendrán 7 mujeres y se asirán del manto de un judío y le dirán: ven, danos al menos tu nombre, al menos déjanos tener tu nombre. Pero solamente hay una sola, y esa es los llamados de su nombre. Es más, Pedro dice: y si sois vituperados por causa de ¿quién? ¿Del nombre de quién? De Jesús. Sois más que bienaventurados, porque el nombre de Jesús está en vosotros. La iglesia tiene que ser del nombre. La iglesia tiene que ser del nombre. Si predica otro nombre, dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales estos sean salvos. Entonces, la iglesia verdadera es apostólica. Un Señor, una fe, un bautismo. Hoy hay muchas iglesias, pero eso para que se cumpla, vendrán muchos en mi nombre, así como hubo, dice Pedro, dice Judas, así como hubo falsos maestros, falsos profetas en medio del pueblo, así vendrán en medio de vosotros falsos maestros. Y los leímos en Judas 1:4. Ya negarán al Señor que los rescató. Negarán y dirán que Jesucristo no es el único y verdadero Dios. Negarán a que Jesucristo sea el único y verdadero Dios. Entonces, si niegan eso, no son de la iglesia. Son una iglesia, sí, pero si niegan que Jesucristo es el único y verdadero Dios, qué pena, no son iglesia.
Bueno, esa fue la última pregunta. El que quiera quedarse a seguir preguntando, no hay problema. Aleluya. A su nombre, un aplauso es para Cristo. Aleluya, a su nombre. Oiga, bueno, yo para terminar quiero añadir algo. Mira, mis hermanos, tenemos mucho cuento lo que predica el Evangelio. Porque yo encontré un pastor que tiene un negocio en el mercado. Mientras estábamos hablando, él está predicando a un hermano diciendo que Jesús no es Dios. Yo volteé, la miré